ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar este tema muy interesante de la física que se llama MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Este es el movimiento más simple de todos los movimientos de la física. Es un movimiento teórico, significa que es un movimiento ideal que en la realidad no existe de manera perfecta, por lo que tú ya vas a ver más adelante. Entonces empecemos analizando las características. Esta M significa movimiento. ¿Y qué significa el movimiento? El movimiento significa el cambio continuo de la posición con el transcurso del tiempo. Ya repito, un cambio continuo de la posición de un objeto mientras transcurre el tiempo, a eso le llamamos el fenómeno del movimiento. Ya, ahora, ¿qué significa R? Esta R es otra característica importante del movimiento rectilíneo uniforme, significa rectilíneo. ¿Y qué es esto de rectilíneo? Esto refiere a la trayectoria. Ya, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el lugar geométrico formado por todos los puntos que va pasando, por los que va pasando el objeto mientras se va moviendo. Entonces, esto de rectilíneo significa que la trayectoria del objeto es una línea recta, ¿ya? Es una línea recta. Es un movimiento especial, fíjate que no todos los movimientos ocurren de esa manera, ¿ya? Y luego, tercero, dice uniforme. Quizá esta es la característica más importante porque esta es la que le da la identidad a este movimiento. Esta U significa uniforme y que vamos a entender por uniforme, ¿ya? Uniforme significa con regularidad de la rapidez o la velocidad, pongamos en términos generales. La velocidad es constante. ¿Cómo es eso constante? Es siempre la misma, ¿ya? Entonces, mira, para que tú puedas visualizar, entender, imaginarte bien este movimiento, cómo ocurre, vamos a suponer que tenemos una carretera, podremos llamarle la carretera X, y supongamos que tenemos, por ejemplo, un vehículo, y esta carretera la suponemos recta, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando de este movimiento. Y luego vamos a suponer que tenemos un vehículo, ya como este que tú ves aquí, es un vehículo cualquiera, ¿ya? Y vamos a suponer que este vehículo mantiene la misma rapidez, la misma velocidad, hablemos así, ¿no es cierto? De la velocidad mientras transcurre el tiempo. Entonces la velocidad se la simboliza con un vector, con una flechita, esta es la velocidad y vamos a suponer, para el ejemplo, que mantiene este vehículo en una carretera perfectamente rectilínea una rapidez de 60 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si esta velocidad, esta rapidez, en realidad la velocidad es esto de aquí, el vector, ¿no es cierto? Le pongo una flechita encima, pero el módulo, o sea, el tamaño de esta flecha, se le llama la rapidez, ¿ya? Y esta rapidez es la que el conductor del vehículo puede verla en su instrumento, que se llama debería llamarse rapidómetro, pero le llamamos velocímetro, de 60 kilómetros por hora. Y si no cambia nunca esta rapidez en el transcurso del tiempo, mientras el vehículo va tomando posiciones distintas, entonces diremos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y la condición, para resumir todo esto, vamos a decir que la condición que caracteriza, que obliga a este movimiento a ser tal, o sea, rectilíneo uniforme, es que el objeto recorra, entonces fíjate, esto debemos saber, recorra distancias iguales en tiempos iguales. Si es que esto ocurre, se trata entonces de un MRU. Por ejemplo, miren, para este ejemplo que hemos dado, recorre 60 kilómetros y cada 60 kilómetros ha recorrido en una hora. Es decir, a intervalos iguales de distancia le correrán intervalos iguales de tiempo. Esta será entonces la condición necesaria y suficiente para que ocurra este movimiento rectilíneo uniforme.
Aquí tenemos un simulador en donde tú puedes ver un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos, fíjate, un carrito, un vehículo, ¿no es cierto? Vamos a configurar acá, le ponemos 30 kilómetros por hora, ¿ya? Y vamos a ver, mira la rapidez acá está 30 kilómetros por hora, que es lo mismo que 8,33 metros sobre segundo. Y entonces le vamos a arrancar para que tú mires cómo se mueve. Entonces fíjate, el vehículo se va moviendo de manera uniforme, es decir, nunca frena, nunca acelera, siempre mantiene la misma rapidez. Bien, vamos a hablar ahora de las ecuaciones de este movimiento. Cada movimiento tiene sus ecuaciones, ¿ya? ¿Cuáles serán las ecuaciones de este movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, aquí vamos a decir una cosa interesante, que cuando el movimiento es muy simple, se lo analiza solo de manera escalar, que significa que no nos interesa tanto las direcciones hacia donde se mueven los objetos, dado que sabemos que se mueven en línea recta. Entonces, si es que eso va a ser así, es decir, no estamos interesados en solamente cálculos numéricos, entonces decimos, vamos a hacer un análisis solo escalar del movimiento. Pero si el problema es más complicado, entonces haremos un análisis de tipo vectorial, ¿ya? Entonces, mire, digo esto porque las ecuaciones que podemos utilizar, en realidad hay una sola ecuación escalar y una sola ecuación vectorial. ¿Cuál es la ecuación escalar? Dice así: la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado, ¿ya? En recorrer esa misma distancia, claro. Entonces, le voy a poner en un recuadro para que tú te acuerdes de que esta es la fórmula fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, unas fórmulas o ecuaciones complementarias que suelen tener los estudiantes es esta de aquí. Mira, cuando despejamos de la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, y otra más, el tiempo viene a ser igual a la distancia dividido para la rapidez, que no son otras fórmulas, sino que son, digamos, unas ecuaciones que se desprenden de lo anterior, yo diría secundarias, ¿no es cierto? Pero esta es la ecuación fundamental del MRU. Pero cuando hablamos a nivel vectorial, es decir, cuando el movimiento es más general, digamos, por ejemplo, cuando este no es un vehículo, sino, qué sé yo, es un marino que va a ir desde el fondo del mar en diagonal hacia la superficie, por ejemplo, cosas por ese estilo, entonces necesitamos hacer un análisis general o análisis vectorial. ¿Y cuál es este análisis vectorial? Diríamos aquí que la velocidad, mira, ya no la rapidez, mira que le pongo una flechita encima. El vector de velocidad se define como el desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo empleado. Y esta podríamos decir en términos generales que es la ecuación del MRU, ¿no es cierto? En términos generales. Claro que también podríamos despejar aquí delta R, esto se llama desplazamiento, que va a ser igual a del intervalo de tiempo delta t, si pasa, ¿no es cierto?, este a multiplicar, multiplicado por la velocidad, con lo cual tendríamos no otra ecuación, sino una ecuación complementaria a la anterior, con lo cual tenemos entonces ya las ecuaciones listas del MRU a nivel escalar y a nivel vectorial. Entonces, mira, la rapidez de un vehículo ya está medido por la distancia que recorre dividido por el intervalo de tiempo. Por ejemplo, si un vehículo tiene gran rapidez, es porque atraviesa grandes distancias en cortos intervalos de tiempo. Esa es la regla de proporcionalidad y la definición de la rapidez. Ahora, al respecto de las unidades, ¿cuáles serán las unidades que se va a utilizar en este movimiento? Bueno, son varias en realidad. Las unidades, por ejemplo, para los vehículos como este que ya la pusimos acá arriba, fíjate, kilómetros por hora, ¿no es cierto? Normalmente, cuando se mide la rapidez de los vehículos, ¿no es cierto? Se mide en kilómetros por hora, en otros países miden en millas por hora, ¿no es cierto? Millas por hora, ¿ya? Y en otros países miden en pies sobre minuto, por ejemplo, ¿ya? Y en general, entonces, estas son
las unidades para vehículos que se mueven. En laboratorio se utiliza las unidades del sistema internacional, son los metros dividido para segundo, ya para el sistema internacional, como los países de Latinoamérica y otros, pero para Inglaterra y para otros países se utiliza el sistema inglés que es pies sobre segundo. Y mezcla de estas podría ser, por ejemplo, qué sé yo, yardas dividido para años, por ejemplo, ¿ya? Pero entonces siempre tenemos una magnitud que se mide en unidades de distancia dividido por unidades de tiempo. Por eso se dice que la velocidad tiene una dimensión de la longitud de la distancia dividido para el tiempo. Lo siguiente que vamos a estudiar son los gráficos del MRU. ¿Qué significa esto? Que este movimiento puede ser analizado a nivel de fórmulas, de ecuaciones, pero también puede ser analizado a nivel de gráficos, que es una forma muy usual de graficar. Hay tres gráficos que son los más importantes. Vamos a escribirlos aquí. El primero es el gráfico de la distancia recorrida versus, se dice, el tiempo. Es una manera de decir. ¿Cómo es esto de la distancia recorrida versus el tiempo? Entonces, mira, es una gráfica en donde ponemos en coordenadas, así se dice, rectangulares, hacemos unos ejes, fíjate aquí, en donde a la horizontal le llamamos el eje del tiempo, y dado que esto normalmente se utiliza para laboratorio, entonces se mide en unidades, las más comunes en el segundo, mientras que en la vertical vamos a medir la distancia del objeto y normalmente y cuando es laboratorio, entonces se mide en metros, ¿ya? Aquí tenemos el origen del sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la gráfica de la distancia versus tiempo para este movimiento? Es una línea recta, no horizontal, no vertical. Entonces, pongamos estas condiciones. Miren, para este gráfico tenemos que el gráfico es una línea recta, siempre. ¿Ya? Pero esta línea recta es una línea recta inclinada siempre, ¿ya? Inclinada. ¿Eso qué significa inclinada? Que nunca horizontal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que tendríamos una línea horizontal? Y tampoco vamos a poner también nunca vertical, o sea, siempre tendrá que ser una línea inclinada. Bueno, no horizontal porque mira, si fuera así horizontal la línea significaría que el objeto al transcurrir el tiempo va teniendo siempre la misma posición, o sea, la distancia con respecto al origen, esa es la posición. Algunos aquí en esta D les suelen llamar X, les suelen llamar también la posición, cualquier cosa de esa es lo mismo. Yo le llamo distancia, ¿ya? Entonces decía, si es que tuviera, fuera una línea recta como esta, entonces significaría que mientras va transcurriendo el tiempo, el objeto se mantiene en la misma posición y eso sería el reposo, es decir, no hay movimiento. Por eso no tiene que ser horizontal. Y también, bueno, vertical es más absurdo todavía. Si es que tendríamos una línea vertical, entonces diríamos que la distancia va aumentando sin incremento del tiempo. Ya sería totalmente, decía, absurdo. Entonces, la línea esta que tenemos aquí es una función y, por cierto, esta función corresponde a la ecuación esta de aquí, D igual a B por T. Y claro, dicho esto, también deberíamos decir otra cosa interesante que ocurre, que es esto. Miren, aquí tenemos un ángulo que forma la línea, ¿no es cierto? No es la trayectoria, sino es la línea, esta de aquí, con respecto a la horizontal, es decir, vamos a suponer que esta es paralela a la de acá. Y entonces ocurre algo muy interesante aquí, que lo voy a escribir para este movimiento, es que la rapidez es la pendiente, mira, esta de aquí es la pendiente de esta línea roja, por lo tanto es la tangente del ángulo teta. Ya vamos a ver más adelante un ejercicio en donde vamos a aplicar esta que deberíamos decir que es una ecuación geométrica para análisis gráficos, ¿no es cierto?, de el movimiento rectilíneo uniforme. En segundo lugar, tenemos otra gráfica. ¿Te acuerdas que decía que son tres gráficas, no es cierto? La segunda gráfica es la rapidez versus el tiempo. ¿Cómo será en una gráfica para este movimiento? A ver, vamos a ver. En la vertical vamos a tener siempre esta primera, ¿no es cierto?, que será la rapidez, que podemos decir que se mide en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y la horizontal
esta de acá, en la que siempre vamos a tener la medida del tiempo. O sea, aquí tenemos 0, acá 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera, ¿ya? Entonces, la gráfica de la rapidez versus el tiempo para este movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser necesariamente una línea recta horizontal paralela al eje X. Vamos a escribir esto. Esta es una condición. Línea recta, y no solo recta, sino horizontal, o sea, nunca inclinada. Horizontal, necesariamente. Ya, ¿por qué razón va a ocurrir esto? Porque mira, cuando el tiempo va pasando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, esto es lo que va midiendo lo que marca el reloj mientras el objeto se mueve. Siempre vamos a tener en cuenta que hay en la realidad hay un objeto que se está moviendo, ¿no es cierto? Esto debe estar en nuestra mente siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Que mientras el tiempo va avanzando, el objeto permanentemente muestra la misma rapidez. Eso quiere decir entonces que va con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cuestión interesante que podría ocurrir en los ejercicios, y es lo siguiente. Miren, en un intervalo de tiempo, digamos desde cuando el reloj marca 1 hasta cuando el reloj marca 3. Si nos piden la distancia que ha recorrido, nosotros de manera gráfica podemos calcular a esa distancia como el área que tenemos bajo la curva, es decir, bajo la línea, ¿no es cierto?, de la rapidez. Esta es la línea de la rapidez sobre el eje X, y entre estas líneas verticales que son los instantes de tiempo inicio y final, ¿ya? Entonces, toda esta área, que como tú sabes es el área de un rectángulo, es o sería la distancia, corresponde a la distancia. Entonces vamos a escribir esta otra ecuación, que es una ecuación gráfica, que la distancia viene a ser igual a esta área de aquí, y como tal, como área es base por altura. Pero la base, fíjate, esta base de aquí es el intervalo de tiempo, es decir, un intervalo entre el instante inicial y final, ¿no es cierto? Y la altura es lo que mide esta rapidez v. Entonces diríamos que es delta t multiplicado por b, ¿ya? O si no, si queremos algo más sencillo, podemos decir que la distancia es igual al tiempo, ¿no es cierto? O rapidez por tiempo, con lo cual volvemos a esta misma ecuación escalar que la vimos anteriormente. Fíjate que esta distancia es igual a rapidez por tiempo. Vamos a señalarle estas también como unas ecuaciones para análisis gráfico que podría sernos de utilidad. Y vamos con el tercer gráfico. El tercer gráfico es el de módulo de aceleración versus el tiempo, ¿ya? ¿Qué es esto de aceleración? Esta A que tenemos aquí es el módulo, no es la aceleración, pero es el tamaño o la magnitud del vector de aceleración, módulo de aceleración, ¿ya? Pero ¿qué es esto de la aceleración? Esto lo estudiarás con más detalle en movimientos más complicados, pero por el momento vamos a decir que la aceleración mide el cambio de velocidad, ¿ya? Cambio de velocidad. En este caso, como es un movimiento, digamos, es un movimiento simple, diríamos cambio de rapidez, ¿ya? Entonces, cuando se dice que un vehículo tiene gran aceleración es porque cambia grandemente su velocidad en pocos segundos, ¿no es cierto? Entonces es un vehículo con gran aceleración. Pero ¿qué es lo que pasa? El vehículo que nosotros estamos visualizando en la mente es este de aquí, que no cambia, ¿no es cierto? Entonces, dado que eso ocurre, entonces decimos que para este movimiento la aceleración es igual a cero. Es decir, que para este movimiento no tenemos ninguna posibilidad de cambio de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo será una gráfica en donde ocurre eso? Le voy a poner aquí, fíjate, está sobremontada, con color rojo le puse aquí, ¿no es cierto? Y esta es la aceleración, por cierto, esta aceleración es igual a cero. También podríamos decir esto de aquí, esto de que aceleración es igual a cero, es una característica de este movimiento, ¿ya? ¿Qué podríamos escribirle inclusive acá? Recorre áreas iguales en tiempos iguales, y podríamos decir que su aceleración es cero, con lo cual quedaría muy completo
el análisis de este movimiento, es decir, caracterizado completamente diciendo que un MRU es cuando su aceleración es igual a cero porque no existe cambio de velocidad. Entonces, podríamos decir aquí como algo para recordar que la gráfica de la aceleración versus el tiempo es una línea horizontal necesariamente, nunca inclinada, nunca oblicua, ¿no es cierto? Y sobre o montada sobre el eje del tiempo, el eje del tiempo. Acá vemos el gráfico de la posición, dice aquí espacio, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos distancia contra el tiempo. Entonces, mira, mientras se va moviendo, se va dibujando esta gráfica que es una línea recta inclinada. Vamos ahora a mirar la gráfica, mientras se va moviendo, vamos a mirar la gráfica de la rapidez, fíjate, contra el tiempo. Entonces, mira, ¿qué es lo que va pasando? Esta gráfica muestra lo que mostraría el rapidómetro o el velocímetro del vehículo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces muestra el mismo valor, fíjate que la rapidez está en 3, entonces es por aquí. Entonces el movimiento, mientras va ocurriendo el movimiento rectilíneo uniforme, se va generando esta gráfica que es una línea horizontal. Y finalmente vamos a ver la gráfica de la aceleración. Entonces le damos play aquí y aquí tenemos en el vertical aceleración y en el horizontal el tiempo. Entonces mira, mientras se va moviendo el objeto, esto es lo que mediría un acelerómetro en el transcurso del tiempo, es decir, aceleración igual a cero porque no tenemos ninguna posibilidad, fíjate, de cambio de velocidad. Recuerda que la aceleración mide ese cambio de velocidad. Hay que mencionar finalmente que cuando se hace un análisis escalar del movimiento, esta rapidez la vamos a considerar positiva cuando el objeto se mueve de izquierda a derecha, como es el que lo hemos puesto en este dibujo. Y la rapidez la vamos a considerar negativa cuando el objeto se mueve de derecha hacia izquierda, es decir, en el sentido contrario. Esto ha sido todo por ahora. Te recomiendo que mires el video que viene a continuación, que se llama Ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. Nos veremos en el próximo video. Chao.